En las antiguas páginas de la Biblia, se esconde una profecía que ha atravesado siglos y continúa resonando con fuerza en nuestro tiempo. Un mensaje divino que menciona a una nación poderosa, cuya historia ha estado entrelazada con la del pueblo de Dios desde tiempos remotos. Hoy hablaremos de Irán, conocido antiguamente como Persia, y del sorprendente papel que esta nación juega en el cumplimiento de las Escrituras. Persia no es un país desconocido para la Biblia. De hecho, ocupa un lugar clave en algunos de los momentos más significativos del Antiguo Testamento. Fue bajo el gobierno de los persas que los israelitas fueron liberados del cautiverio en Babilonia. El rey Ciro, líder del imperio persa, fue señalado por Dios siglos antes de su nacimiento como instrumento de su voluntad. El profeta Isaías, guiado por el Espíritu Santo, escribió estas palabras: «Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al que tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes». Isaías 45:1. A través de este líder pagano, Dios permitió que los exiliados regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Este solo hecho revela cómo Dios tiene control absoluto sobre las naciones y los reinos. Ninguna potencia está fuera de su soberanía. Pero la historia de Persia en la Biblia no termina ahí. El libro de Esther también transcurre en el corazón del imperio persa, donde Dios protegió a su pueblo de un exterminio planeado. A través de Esther y Mardoqueo, el Señor mostró una vez más que su mano permanece firme, aun cuando su nombre no se menciona directamente. Avanzando hacia las profecías del tiempo del fin, Persia vuelve a ser mencionada. En Ezequiel 38, se profetiza una gran coalición de naciones que marchará contra Israel en los últimos días. Entre los aliados de esta invasión aparece el nombre de Persia. Esto es clave, porque Persia, Irán hoy en día, mantiene una posición geopolítica crítica en Medio Oriente, y su postura hacia Israel no es amistosa. Persia, Cus y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo. Dice Ezequiel 38:5. Esta profecía, escrita hace más de 2 milenios, parece alinearse de forma inquietante con las alianzas actuales que vemos desarrollarse en la región. Irán mantiene vínculos con otras potencias mencionadas en el mismo capítulo, lo que nos lleva a pensar: ¿estamos viendo ante nuestros ojos el preludio de un acontecimiento profético? Lo asombroso es que, aunque muchas personas hoy están alarmadas por los conflictos y las tensiones en el Medio Oriente, para el pueblo de Dios, estas señales deben servir como recordatorio de que la Biblia se cumple con exactitud. Las naciones se están alineando, los reinos se están moviendo, y todo camina hacia el cumplimiento del plan eterno de Dios. Pero hay otra cara en esta historia. Mientras algunos líderes de Irán mantienen una agenda hostil hacia Israel y Occidente, algo silencioso pero poderoso está ocurriendo entre el pueblo. En medio de la represión, de la persecución y del control religioso, miles de personas están encontrando la verdad de Jesucristo. El Espíritu de Dios se está moviendo en Irán, y hay testimonios de conversiones poderosas, sueños y visiones de Cristo apareciendo a los corazones sinceros. Irán, la nación cuyo destino fue anunciado hace siglos en la palabra, no está lejos de la misericordia divina. Dios ama a todos los pueblos y llama a cada alma al arrepentimiento. En las sombras del régimen, el Evangelio está floreciendo como una semilla que no puede ser detenida. Dios está escribiendo una nueva historia entre los iraníes, y muchos están respondiendo al llamado. Por eso, al hablar del destino bíblico de Irán, no solo debemos mirar la guerra, los conflictos o las alianzas. También debemos ver la obra invisible de Dios en los corazones, la transformación silenciosa que está ocurriendo, y cómo su plan de redención está alcanzando cada rincón de la tierra. Dios usó a Persia en el pasado para cumplir su voluntad. Y en el futuro, esta nación volverá a estar en el centro de un gran movimiento profético. Pero su soberanía sigue intacta. Nada ocurre sin que Él lo permita, y todo se encamina hacia el cumplimiento de su propósito eterno. Hoy, mientras el mundo observa los movimientos de Irán con temor o interés político, nosotros los creyentes debemos mirar más allá de lo visible. Debemos ver con los ojos del Espíritu, porque lo que se gesta en lo espiritual es mucho más profundo que cualquier tratado, conflicto o amenaza militar. La Biblia no menciona a las naciones modernas al azar. Cada país que aparece en las Escrituras tiene un propósito profético, y cuando Persia, o Irán,
es nombrada en un contexto del fin de los tiempos, es porque tendrá un papel activo en los eventos que precederán el regreso glorioso del Mesías. La profecía de Ezequiel no está aislada. El profeta Daniel también recibió revelaciones sobre el reino de Persia. En el capítulo 10 de su libro, se menciona al príncipe del reino de Persia, un ser espiritual que se oponía al ángel enviado a Daniel con una visión celestial. Esta mención nos recuerda que detrás de los gobiernos, detrás de las estructuras políticas, hay fuerzas espirituales actuando, tanto del bien como del mal. Ese mismo capítulo nos muestra que la batalla que se libra no es solo en la tierra, sino también en los cielos. Mientras Daniel oraba y ayunaba, los cielos se movían, y ángeles combatían por la revelación divina. Lo que sucede con Persia, con Irán, con el Medio Oriente, no es solo asunto humano, es parte de una guerra espiritual que ha estado activa desde la caída del hombre. Y aquí es donde entra nuestra responsabilidad. No podemos quedarnos como simples espectadores. Debemos orar. Debemos interceder por las naciones, por Israel, pero también por Irán. Porque mientras los gobiernos levantan muros de odio, Dios sigue levantando puentes de salvación. Hoy hay jóvenes en Irán que han dejado el Islam tradicional para abrazar el mensaje de Jesús. Hay iglesias en casas, ocultas a los ojos del sistema, donde el nombre de Cristo es adorado con pasión y lágrimas. Hay hambre por la verdad, sed de justicia, deseo de una esperanza real. Y esa esperanza no la da un gobierno, ni una ideología, ni una potencia extranjera. Esa esperanza solo la da Jesús, el Hijo de Dios, que murió y resucitó para dar vida eterna a todos los que creen en Él. Entonces, ¿cuál es el destino bíblico de Irán? Es doble. Por un lado, se nos muestra una nación que participará en una coalición contra Israel en los días finales. Una nación que será parte de un conflicto profético que desencadenará juicios divinos. Pero por otro lado, también vemos una nación donde Dios está moviéndose con poder. Un pueblo que está siendo tocado por el Evangelio, y que, como muchos otros, tendrá representantes redimidos ante el trono de Dios. No olvidemos lo que Apocalipsis nos revela, que ante el trono del Cordero estarán personas de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Eso incluye a Irán. Eso incluye a los persas. Porque el amor de Dios no está limitado por fronteras. Y la sangre de Cristo no fue derramada solo por un pueblo, sino por el mundo entero. Este mensaje debe despertarnos. Nos debe empujar a buscar más de Dios, a prepararnos, a estar alertas. Las profecías no están escritas para generar miedo, sino para fortalecer nuestra fe. Cuando vemos que lo que Dios dijo hace miles de años se está cumpliendo con precisión, sabemos que su palabra es verdadera, y que pronto todo se cumplirá. Y cuando todo se cumpla, cuando los eventos se desencadenen, cuando el mundo entre en ese último periodo profético, no será tiempo de improvisar. Será tiempo de estar listos, firmes, con la lámpara encendida, esperando al esposo. Por eso, más que enfocarnos únicamente en lo geopolítico, debemos prepararnos espiritualmente. La palabra nos advierte y nos alienta a la vez. Nos muestra que Dios está en control absoluto, incluso cuando el mundo parece estar al borde del caos. Las guerras, los rumores de guerra, las alianzas entre naciones, no son sorpresas para el cielo. Son parte del plan profético que avanza sin detenerse. La historia nos enseña que lo que hoy es Irán, fue en otro tiempo un imperio majestuoso, y que en sus días de gloria fue usado por Dios. Aunque era una nación pagana, su rey Ciro cumplió la voluntad divina sin siquiera conocer al Señor. Esto nos confirma una verdad que no podemos ignorar. Dios puede usar a quien Él quiera, cuando Él quiera, y como Él quiera, para que se cumpla lo que ha sido decretado. Y lo que ha sido decretado para los tiempos del fin ya está ocurriendo ante nuestros ojos. Las tensiones entre Irán e Israel no son solo conflictos regionales. Están escritos en la Biblia. No son coincidencias, son señales. Y estas señales deben llevarnos a estar vigilantes, a caminar en santidad y a mirar al cielo con esperanza. No olvidemos que Dios no ve a los pueblos como simples masas. Él ve corazones. Él ve personas. Y aunque un gobierno o una estructura se oponga a su plan, hay miles, sí, miles, dentro de esas mismas naciones que están siendo tocados por su amor.
Irán no es solo una nación mencionada en las profecías como enemiga de Israel. Irán también es tierra donde el Espíritu de Dios está soplando con fuerza, despertando almas, revelando a Cristo en medio de la oscuridad. Muchos creyentes en Irán han sido perseguidos, encarcelados, incluso han dado sus vidas por confesar a Jesús. Su fe no se ha apagado. Al contrario, brilla con una intensidad que nos desafía. Ellos no tienen templos grandes, ni libertad religiosa, pero tienen pasión, entrega y una convicción firme de que Cristo vive. Eso debe movernos. Debe llevarnos a orar no solo por Israel, sino también por Irán. A interceder por los creyentes perseguidos. A pedir que más almas en ese país puedan escuchar el Evangelio. A rogar por un avivamiento, no solo político ni cultural, sino espiritual. Porque al final, lo que más necesita cualquier nación es a Jesús. Cuando las Escrituras nos hablan de Persia en los últimos días, también nos están mostrando que las cosas se pondrán difíciles. Pero también nos recuerdan que en medio de lo más oscuro, Dios sigue obrando. Que aunque haya confusión, Él tiene la última palabra. Que aunque las naciones se levanten contra su pueblo, Él se levantará como un guerrero poderoso. Porque vendrá el día en que todo ojo lo verá. El Rey de Reyes regresará. Y cuando eso ocurra, no importará si una nación fue rica o pobre, fuerte o débil, aliada o enemiga. Lo que importará es si sus habitantes reconocieron a Cristo como Señor. Y en ese día glorioso, habrá iraníes redimidos, alabando a Dios junto a hermanos de todas las partes del mundo. Eso es parte del destino eterno de Irán. No solo su rol en las profecías de juicio, sino también su inclusión en el plan de redención. Porque la gracia de Dios trasciende la política, las fronteras y los reinos de este mundo. Su amor es más grande que cualquier conflicto, y su poder es capaz de transformar cualquier corazón. Y es que cuando hablamos del destino bíblico de una nación, no nos referimos únicamente a lo que ocurrirá en términos de guerras o confrontaciones. El verdadero destino de un pueblo ante Dios está marcado por su respuesta al Evangelio. La historia de Irán, antigua Persia, no termina en una coalición de guerra contra Israel, sino que continúa en la eternidad con aquellos que han abrazado la fe en Jesucristo. Hoy, mientras muchos ven a Irán como una amenaza, Dios ve a miles de corazones que están clamando por salvación. Mientras el mundo se enfoca en armas, tratados y alianzas militares, el cielo se enfoca en almas, en oraciones sinceras, en vidas cambiadas. Lo que ocurre en secreto, en lo invisible, tiene más peso eterno que cualquier acuerdo firmado por presidentes. En las Escrituras también se nos muestra que el conflicto entre las naciones y Dios es antiguo. Desde la Torre de Babel, la humanidad ha intentado levantarse contra su Creador. Pero Dios, en su infinita paciencia, ha ofrecido gracia una y otra vez. Persia tuvo su oportunidad. Fue una herramienta en manos de Dios. Pero el tiempo avanza, y ahora el mundo se dirige hacia el cumplimiento final del plan divino. Y ese plan tiene un punto culminante, el regreso de Jesucristo. La Biblia nos enseña que, en los últimos tiempos, habrá una gran confrontación entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Las naciones se posicionarán. Habrá confusión, persecución, engaño. Pero también habrá avivamiento, fidelidad, y una iglesia gloriosa que no se doblará ante los ídolos del mundo. Irán estará allí, de un lado de la historia. Pero también habrá creyentes en Irán que estarán del lado correcto, del lado del Cordero. Porque Dios siempre ha tenido un remanente. Siempre ha preservado un pueblo fiel en medio del caos. Y ese pueblo se está levantando hoy en lugares donde parece imposible que la fe sobreviva. Hombres y mujeres están recibiendo visiones de Jesús. Otros están encontrando el Evangelio a través de canales clandestinos, radios cristianas, incluso en sueños. El mismo Jesús que se le apareció a Pablo en el camino a Damasco, está apareciéndose hoy a musulmanes iraníes, llamándolos por nombre, mostrándoles la cruz y transformando sus corazones. Esta es la historia que no aparece en los noticieros. Es la historia que el cielo está escribiendo. Una historia de redención, de rescate, de amor inquebrantable. Una historia que nos recuerda que ninguna nación está fuera del alcance de la gracia divina. Y por eso, como creyentes,
No debemos dejarnos llevar por el miedo. Debemos actuar con discernimiento, sí, pero también con compasión. No podemos orar solo por la paz de Jerusalén y olvidar a los millones que viven bajo engaño en otras naciones. El corazón de Dios late por todos. Su deseo es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La profecía no es una sentencia de destrucción, sino una advertencia con propósito redentor. Dios anuncia lo que vendrá no para condenar, sino para que muchos se vuelvan a Él antes de que sea tarde. Las Escrituras son claras. Las naciones que se levanten contra Israel serán juzgadas. Pero también nos muestran que dentro de esas mismas naciones hay ovejas perdidas, esperando escuchar la voz del buen pastor. Y ese pastor sigue buscando, sigue llamando, sigue enviando obreros a su mies, incluso a lugares cerrados, difíciles, peligrosos. Porque el Evangelio no tiene fronteras. Y cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Así que mientras muchos observan los movimientos geopolíticos y analizan las relaciones internacionales, el creyente debe levantar su mirada más alto. Debemos entender que lo que está ocurriendo es mucho más profundo de lo que los ojos naturales pueden ver. Cada suceso en el mundo físico tiene un reflejo en lo espiritual. Y en esa dimensión, la mano de Dios sigue guiando la historia hacia su clímax profético. Irán, desde su antigüedad como Persia hasta su presente moderno, ha sido un testigo de cómo Dios obra en medio de las naciones. Fue parte del plan divino en tiempos de Esdras, de Esther, de Daniel, y será parte también del escenario de los últimos días. Pero no debemos ver a esta nación con desprecio o temor, sino con discernimiento y esperanza. Porque el Dios que usó a Ciro para bendecir a su pueblo, es el mismo que hoy está tocando los corazones iraníes desde adentro. Sí, la Biblia nos muestra que Persia participará en una coalición contra Israel. Y eso sucederá, tal como está escrito. Pero también hay un movimiento celestial, invisible para los ojos del mundo, que está obrando en los corazones de los hombres. Y eso, más que los titulares de los noticieros, es lo que debe conmover nuestro espíritu. Hay testimonios reales, vivos, de hombres y mujeres en Irán que han encontrado a Jesús como su Salvador. Personas que han dejado el Islam, que han renunciado a todo por seguir a Cristo. Algunos han perdido familia, trabajo, libertad. Otros han entregado su vida por no negar su fe. Ellos son parte del verdadero pueblo de Dios, aquel que no se conforma con una religión muerta, sino que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Estos creyentes son los valientes de esta generación. Son faros de luz en medio de la oscuridad. Y su existencia confirma que el destino final de Irán no está solamente ligado al juicio, sino también a la misericordia. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso, es vital que no caigamos en un espíritu de condenación hacia las naciones. Nuestro llamado es a orar, a interceder, a clamar por los perdidos. Sí, debemos estar conscientes del cumplimiento profético, pero nunca debemos olvidar que el corazón de Dios late por las almas. Y cada alma vale la sangre de Cristo. Las naciones pueden tramar guerras, pueden construir alianzas contra el pueblo de Dios, pero nada escapa al control del Altísimo. Su trono permanece firme, sus decretos son eternos, y su justicia es perfecta. Cuando llegue el momento final, cuando las naciones se reúnan contra Israel, y los ejércitos marchen pensando que tienen la victoria asegurada, será entonces cuando el cielo se abra. Y vendrá el Rey de Reyes con poder y gloria, no como cordero, sino como león, para juzgar a las naciones y establecer su reino. Ese día se acerca. Cada noticia, cada movimiento militar, cada cambio en el mapa político del mundo nos recuerda que estamos más cerca del cumplimiento total de la palabra. Y para quienes creemos, esto no debe producir miedo, sino esperanza. Porque sabemos que nuestro Redentor vive, y que pronto regresará. Mientras tanto, seguimos firmes. Seguimos orando. Seguimos predicando. Seguimos creyendo que Dios puede cambiar corazones, transformar familias, y levantar adoradores en las tierras más inesperadas. Irán no está perdido, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y esa libertad ya ha comenzado a derramarse sobre ese pueblo.
La historia de Irán no ha terminado. Dios aún está escribiendo capítulos con tinta de redención. Es importante recordar que el destino de Irán, tal como lo revela la Biblia, no es un relato aislado ni desconectado del plan divino para toda la humanidad. Persia fue una pieza clave en el antiguo pacto, y hoy vuelve a aparecer como un actor en los eventos que preparan el escenario para el cumplimiento final de la profecía. El Señor siempre ha tenido un propósito para cada nación, y aunque a veces las circunstancias nos hagan pensar que todo está perdido, Él es un Dios de segundas oportunidades y misericordia infinita. La historia muestra cómo Dios puede usar a cualquier nación, sin importar cuán pagana o distante haya sido, para sus planes perfectos. En el caso de Irán, la palabra revela un doble aspecto. Por un lado, una nación que formará parte de una coalición que se levantará contra Israel. Por otro, un pueblo dentro de esa nación que será alcanzado por la gracia y el amor de Dios. Este contraste es fundamental para entender cómo Dios trabaja. No se trata solo de hablar de guerras y alianzas, sino de reconocer que en medio de esos acontecimientos, Dios está salvando vidas. Está cambiando corazones. Está derramando su espíritu en lugares inesperados. Además, no podemos olvidar que el reino de Dios no es de este mundo, y que sus planes trascienden las fronteras terrenales. El reino de Dios está creciendo, y personas de todas las naciones, incluidos los iraníes, serán parte de ese glorioso reino. Esto nos invita a una reflexión profunda. Como creyentes, debemos estar atentos, vigilantes, pero también compasivos y llenos de amor por quienes viven en medio de la oscuridad espiritual. Debemos orar con fervor por la liberación de las almas en Irán y en todo el mundo, para que la luz de Cristo penetre las tinieblas. Mientras el mundo político sigue su curso, nosotros debemos mantenernos firmes en la fe, confiando en que Dios tiene el control absoluto. Sus promesas son fieles, y su palabra nunca falla. Por eso, al estudiar el destino bíblico de Irán, recordemos siempre que detrás de las profecías hay personas. Personas que necesitan esperanza, salvación y un encuentro real con Jesús. Así como Dios levantó a Ciro para cumplir su voluntad en el pasado, Él sigue levantando instrumentos hoy. No subestimemos el poder de la oración ni la obra que Dios está haciendo en lugares difíciles. Con fe y amor, sigamos adelante, sabiendo que al final, el triunfo será de nuestro Señor. El destino de Irán, como el de todas las naciones, está en las manos de un Dios soberano, que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Debemos entender que el futuro de Irán no está escrito solo en los acontecimientos visibles, sino también en la transformación espiritual que está ocurriendo silenciosamente. En medio de las dificultades, la luz de Cristo está penetrando corazones, desatando cadenas y trayendo libertad a quienes anhelan la verdad. Los iraníes que han aceptado a Jesús enfrentan grandes riesgos, pero su fe inquebrantable es un testimonio poderoso de que Dios está activo, incluso en los lugares más oscuros. Sus vidas nos inspiran a no perder la esperanza y a recordar que ningún régimen, por más fuerte que sea, puede detener el avance del Evangelio. La Biblia nos recuerda que Dios es un Dios de justicia, pero también un Dios de misericordia. Por eso, aunque la profecía habla de conflictos y juicios, también nos muestra que al final habrá reconciliación y redención. Todas las naciones, incluso aquellas que hoy parecen enemigas, serán llamadas a reconocer al Rey de Reyes. Mientras tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de orar por la paz, por la protección de los creyentes y por la expansión del reino de Dios en Irán y en todo el mundo. La historia no ha concluido. Apenas estamos viendo los primeros capítulos de un libro escrito por Dios mismo. No olvidemos que la Biblia es clara. Por tanto, estad también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Estas palabras nos llaman a vivir con esperanza, vigilantes y firmes en la fe. En conclusión, el destino bíblico de Irán es un llamado a la reflexión y a la acción. Nos recuerda que, aunque las naciones se levanten y caigan, el plan de Dios es irrevocable y eterno. Persia fue usada para liberar a Israel, y en el futuro será parte de un movimiento profético, pero también un lugar donde la gracia y el poder de Dios están transformando vidas. Te invito a no perder de vista estas verdades, a orar con fervor y a compartir este mensaje para que más personas conozcan lo que la Biblia dice sobre Irán y su papel en los tiempos finales.
Gracias por acompañarme en este estudio profundo. Que la paz y la sabiduría de Dios estén contigo siempre. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido que fortalezca tu fe y te acerque a las promesas de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente.